En diciembre del año 2022, yo no me atrevería a decir que fue un palo acechado. Tenía el siguiente nombre: Proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Inmigrantes. Que toda persona víctima de trata tenía que ser acogida por el país. Había que buscarle vivienda con muchísimas condiciones. Bueno, pues cualquier haitiano o haitiana cruzaba la frontera y decía: ¡hey! Yo soy víctima de una trata. E inmediatamente, de acuerdo a esa ley, a esa persona había que acogerla, había que buscarle vivienda, había que buscarle un empleo, había que buscarle... más de lo que se le hace a un dominicano. Lógicamente, este país no está durmiendo y se desató una oposición organizada, un país con estabilidad política y social, pero a la hora que nos metan 6 millones de haitianos, se va a perder la estabilidad. Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11, viernes, inicio del fin de semana. Como siempre, agradecido del Señor que nos presta la vida y la salud para tener el privilegio de contar con una audiencia como todos ustedes. Buenos días a todos. Jacqueline Morel le dimos libre hoy para que descanse, que comience su fin de semana largo. Hoy tenemos como invitada, nosotros los viernes nos gusta el tema médico, a la doctora Evangelina Soler. Ella es neumóloga internista y fue presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología. De nuevo el COVID, señores. No vamos a librarnos del COVID nunca, pero hay mucha influenza, hay una gripe malísima, es decir, hay muchos padecimientos neumológicos y el tema es interesantísimo con la doctora Evangelina Soler. También tenemos a la veterinaria, doctora Alejandra Núñez Gutiérrez, que cada semana nos refresca el programa con el segmento de las mascotas. Señores, hoy hay muchos temas que tratar, muchos temas de interés, como siempre, que tratamos de comprimir en 15 minutos. En diciembre del año 2022, yo no me atrevería a decir que fue un palo acechado, pero el Poder Ejecutivo sometió un proyecto de ley sobre trata y tráfico de inmigrantes. El proyecto tenía el siguiente nombre: Proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Inmigrantes, que venía a modificar una ley del año 2003. Esa ley parece que fue escrito por la OEA, el proyecto, por la ONU o por una de esas ONG enemigas de la República Dominicana. ¿Por qué? Señor, el proyecto decía que toda persona víctima de trata tenía que ser acogida por el país. Había que buscarle vivienda con muchísimas condiciones, tomando en consideración la preferencia sexual, porque metieron ahí también lo de género. ¿Qué significaba eso? Que un haitiano, una haitiana, cruzaba, una buena parte de los haitianos que cruzan, había traficantes. Por ejemplo, la parturienta, es un traficante el que la lleva al hospital y la devuelve. Pues cualquier haitiano o haitiana cruzaba la frontera y decía: ¡hey! Yo soy víctima de una trata. E inmediatamente, de acuerdo a esa ley, a esa persona había que acogerla, había que buscarle vivienda, había que buscarle un empleo, había que buscarle... más de lo que se le hace a un dominicano o a una dominicana. Pero todavía peor, el proyecto de ley decía que todas las empresas y las personas físicas, yo y usted, íbamos a tener que pagar un impuesto para sostener esa ley y para subsidiar a ese ilegal. Óyeme, qué horrendo proyecto. Lógicamente, este país no está durmiendo y se desató
una oposición organizada de abogados, de sectores, que no le quedó más remedio al Poder Ejecutivo que retirarlo. Retirarlo, porque era un proyecto que atentaba contra la soberanía y que iba a permitir que más haitianos, por encima de lo que tenemos, iban a ingresar al país, pero había que darle un estatus privilegiado, vivienda, empleo y estatus migratorio. 5 millones de haitianos iban a entrar diciendo que ellos eran víctimas de la trata. No, una ley así la puede tener cualquier país de la región. Porque lo que se alegó es que no, es que somos signatarios de acuerdos internacionales y por eso entonces... No. La República Dominicana no puede dar la más mínima brecha con los haitianos, la más mínima brecha. Saco todo eso a colación porque ayer el Poder Ejecutivo sometió otro proyecto de ley sobre el tema para modificar la ley existente. Yo no tengo el proyecto, yo espero que algunos de mis amigos, cuando lo tengan, me lo envíen, pero yo alerto, hay que estar con una lupa con ese proyecto, porque nosotros no podemos permitir que ninguna ley menoscabe nuestra soberanía y que dé la posibilidad de abrir, aunque sea una rendijita, para que los ilegales se nos entren, pero además con derechos. Porque eso es lo que quiere la comunidad internacional. Pero ¿y por qué el Comité Interamericano de los Derechos Humanos cada año nos acusa de racistas y de xenófobos? Porque ellos no están satisfechos con que nosotros le demos entrada a los haitianos y le demos salud y le demos educación. No. Es que ellos quieren que nosotros le demos estatus migratorio, que le demos la nacionalidad o que le demos estatus de residente para que entonces ellos después puedan pedir la nacionalidad. Porque eso es lo que se quiere, que República Dominicana cargue con Haití. Y así la comunidad internacional se desentiende. Aunque ayudando a Haití, están destruyendo a la República Dominicana. Un país que crece, un país que tiene unidad, un país con estabilidad política y social, pero a la hora que nos metan 6 millones de haitianos, se va a perder la estabilidad, porque aquí no hay empleo para los haitianos. Por eso que usted ve que ya las esquinas están llenas de haitianos. Los fruteros son haitianos, es decir, los trabajos informales ya lo han cogido los haitianos. Y entonces, lógico, una etnia que no se integra, ¿a qué se va a dedicar? A los asaltos. Pues usted ve que a cada rato un haitiano asesina a un hacendado, o ya usted ve haitianos involucrados con el crimen organizado. En el asalto al Banco de Reserva había un haitiano. Y aquí hay miembros de bandas en República Dominicana que entran y salen. Es más, aquí hay pagos de secuestros que se han hecho en República Dominicana, de secuestros en Haití. Entonces, hay que estar muy pendiente con esa nueva ley de trata y de tráfico, de que no afecte en absoluto a la soberanía ni nuestro derecho a decidir sobre quién puede entrar o no y quién puede estar o no en nuestro territorio. Y nuestro derecho a seguir deportando. Más de lo que se está haciendo. Reitero, yo espero que algunos de mis amigos que me escuchan y que tienen acceso al Congreso, tan pronto tengan el proyecto, que me lo faciliten para yo poder compartirlo con todos ustedes. Y justamente hablando de ese tema, qué bueno, hoy el Listín Diario, tomando datos del Servicio Nacional de Salud, da una idea aproximada de lo que nos cuestan los haitianos en materia de salud, porque no está cuantificado en términos de pesos, sino en términos de las atenciones que se le brindan. Por ejemplo, en los primeros 5 meses de este año se han dado
230.000 consultas a pacientes haitianos, que equivale a un 8% de todas las consultas, y 193.000 atenciones de emergencia, que equivale al 9% de todas las atenciones. Diagnósticos, 765.000 en el 22, y ya pasa de 1 millón entre enero y mayo, diagnósticos. Se practicaron a pacientes haitianos 14.611 cirugías, equivalente al 8% de toda la cirugía. Y hubo 11.254 nacimientos, tanto por cesáreas como por parto natural, equivalente al 33% de los partos. Así que de cada 100 partos, 33 son de haitianas. Eso es una idea. Ese es el país xenófobo y racista, ¿eh? El país xenófobo y racista que le brinda atención médica gratuita, mientras en muchas ocasiones, coja la prensa, no hay cama para un dominicano o una dominicana. Y le damos educación gratuita, y a veces el pupitre que ocupa ese haitiano ilegal le falta al dominicano. Pero somos xenófobos y racistas, porque se quiere aún más. Y si los gobiernos de turno se lo dan, ¿qué vamos a hacer? Pero primero, ojo pelado con el nuevo proyecto de trata y de tráfico, para que no nos cojan asando batatas. Por otro lado, a lo largo de toda la semana, hemos tenido un debate fiscal, porque tenemos ahí esa amenaza de una reforma fiscal. Mi artículo de esta semana, que siempre agradezco a don Bienvenido Álvarez Vega, que me da una posición privilegiada en el periódico físico, pero también en el digital. Yo escribo sobre eso. Bueno, lo primero es que la Estrategia Nacional de Desarrollo habla de 3 pactos y uno de ellos fiscal. Inclusive señala a lo largo del tiempo cuánto debe de incrementar la presión tributaria, es decir, cuánto se recauda por impuestos en relación al PIB. República Dominicana es uno de los países de menor presión tributaria, pero ojo, ese dato hay que cogerlo con pinzas. Dice la CEPAL que la presión tributaria en América Latina anda en 21% y aquí anda en 14%. Pero ocurre que hay muchos países que las contribuciones a la seguridad social las computan dentro de la presión tributaria. Entonces estamos comparando peras con manzanas. Y en República Dominicana, durante muchos años, los gobiernos tienen déficit fiscal, es decir, gastan más de lo que le ingresa. Y si usted gasta más de lo que le ingresa, ¿cómo usted cierra eso? Con préstamo. Si usted va al colmado y coge fiado y no tiene con qué pagar, ¿qué tiene que hacer? O le queda mal al colmadero o le coge prestado al vecino para pagarle al colmadero. Entonces el país como cierra ese déficit, cogiendo préstamos internos y externos. Y ya nuestra deuda es de 55.000 millones de dólares. Si usted le suma la deuda del Banco Central, que anda por 17.000 millones de dólares, nuestra deuda es importante. Y más que la deuda, el pago de los intereses. De cada 100 pesos que entra de impuestos, 25 pesos es para pagar intereses. Es decir, después de educación, los intereses es el gasto más grande. Ya eso da una medida de lo grave que es. Que el pago de intereses es más que el gasto en salud, por ejemplo. Y que la suma de 10 o 12 ministerios. Entonces, desde ese punto de vista es necesario. Ahora, como dice mi amigo Tony Isa, la reforma fiscal hay que verlo del lado de los ingresos y del lado del gasto. Porque no hacemos nada con darle más ingresos a los gobiernos si no tienen un cinturón.
si no hay una ley de responsabilidad fiscal. Porque no hacemos nada con darle más ingreso al gobierno y la nómina sigue subiendo y las botellas y las pensiones y la gente adscrita a los planes de sociales en un país que supuestamente está disminuyendo la pobreza. Cada vez hay menos pobres, pero cada vez hay más gente que recibe auxilio del gobierno. Entonces así no. Porque vamos a tener más dinero, pero vamos a seguir con más déficit. Y es verdad que a la vista no hay peligro de que el país entre en una cesación de pago, pero si esto sigue y de repente viene un choque externo con altas tasas de interés, como tenemos ahora, altas tasas de interés a nivel mundial y a nivel de la República Dominicana, pues mire, el país puede verse en la misma situación que se han visto muchísimos países ricos como España, que se vio en algún momento que no pudo pagar su deuda, y México, y Argentina muchísimas veces. Entonces, ¿crees que su vicepresidente ejecutivo es un invitado frecuente en nuestro programa, el Centro Regional para Estrategia Económica Sostenible? Ellos tienen un proyecto que ellos lo que hacen es que bajan las tasas impositivas. Es decir, si usted como ciudadano, en vez de pagar 25% de su ingreso, de su salario, te paga 15%. Y ellos se basan en que la reforma más completa que se hizo aquí fue cuando el doctor Balaguer en el 92 se bajaron las tasas y los aranceles aduanales y mejoró la recaudación. Porque a veces pasa eso. Si usted baja la tasa, mejora la recaudación. Estamos especulando, hay que esperar el proyecto del gobierno ahora. Lo que no podemos permitir es un otro parcho impositivo como lo que hemos tenido del 92, ni que tampoco se grave aquí a la clase media. Que pagamos impuestos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a la gasolina, el ITEVI, la placa, el 0,15 de los cheques, de toda transferencia, el 10% de los chelitos que usted le dan de su cuenta de ahorro, que usted se sacrifica, o si usted está en otro nivel, usted tiene un certificado de depósito, que fue su sacrificio, usted pagó impuestos, y usted de lo que le sobró dijo, no, yo voy a ahorrar, y con ese ahorro yo movilizo a la economía, porque ese ahorro el banco lo presta más. Ah, no, usted de lo que usted le paga el banco, usted tiene que pagar un 10%. Y así le voy sumando y sumando y sumando. Y la presión tributaria individual anda como por el 40%. Así no. Ni tampoco puede haber ITEVIS a los bienes de la canasta básica, que es la que consumen los pobres. Que no se le puede poner el ITEVIS a la medicina, por ejemplo. Y lo dejo ahí. Finalmente, una buena noticia. Miren, el Observatorio de Político Dominicano de Funglode estableció que, qué bueno, ha aumentado la participación femenina en el Congreso. Qué bueno. Todavía no es suficiente, ¿eh? Hay para el Congreso que se inicia en agosto, aumentó de 52 a 70 diputadas. 70 diputadas frente a 190 es el 36%. Aparentemente está bien, pero sin embargo todavía nada más tenemos 4 senadoras de 32. Se ha avanzado, pero se necesita más todavía. Pero concluimos con esos datos que son buenos datos. No se pierdan la entrevista con la doctora Evangelina Soler, con todo este COVID, gripe, influenza, importantísimo conversar con ella, pero primero nos vamos con esos animalitos, con las mascotas, con Alejandra Núñez Gutiérrez.